Bueno, bienvenidos a la lectura de una columna que se publicó el 12 de junio del 2021. Esta columna se escribió en razón al conflicto que se estaba presentando y los diferentes ataques que fueron propinados desde la Franja de Gaza a Israel, y se llama Una lectura religiosa del Medio Oriente. El conflicto árabe-israelí surge por la división realizada en 1947 que generó una disputa por la posesión y control del territorio. Israel quiere existir y vivir en paz como Estado. Árabes, musulmanes y palestinos reclaman la tierra y no reconocen el derecho de Israel. Observación religiosa. Si se mira una visión espiritual, se puede entender que esta lucha no se resolverá hasta que todos pongan sus ojos en Medio Oriente. Según el World Factbook de la CIA, recientemente citado por CNN, la religión en promedio en Israel se calcula en judíos 74,3%, musulmanes 17,8%, cristianos 1,9%, drusos 1,6% y otros 4,4%, 2018. El árabe es aquel que conserva sus tradiciones, ancestros e idioma. El musulmán es el que practica la religión islámica. El judío practica la Torá y los musulmanes el Corán. No todas las personas que habitan en los países árabes son musulmanes, pero la creencia es importante porque de allí nacen las diferencias. Las enseñanzas de la Torá, que corresponden a los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como Pentateuco, tiene explicaciones para el conflicto, derivado de los descendientes de Abraham. Los hijos del patriarca son Ismael e Isaac. Los descendientes de Ismael son los árabes, los descendientes de la servidora egipcia de Abraham, según Génesis 16:1-6. Este sería hombre fiero, su mano estaría contra todos y la mano de todos contra él, según Génesis 16:11-12. A quien se le otorgaría una promesa, he aquí te bendeciré y te haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Génesis 17:20. En efecto, este texto refleja que los países árabes son una gran nación, conformada por Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Qatar, Chad, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen, Djibouti y Túnez. Son países con riquezas y en su mayoría son temidos por su fortaleza. Aproximadamente en el año 610 muchos árabes se convertirían en musulmanes y se recogerían las memorias de Mahoma en el Corán, el libro sagrado del Islam. Los descendientes de Isaac son los judíos. Isaac sería poseedor de las promesas entregadas a Abraham, su padre, según Génesis 21:1-3, que dice: visitó Dios a Sara, como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Todo esto se sujeta a una promesa entregada al patriarca en Génesis 12:7, y el Señor le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. La tierra prometida, causa de conflicto, del conflicto que estamos hablando. Como antecedente importante, Abraham expulsó de su casa a Ismael y a su madre Agar porque se burlaba de su hijo Isaac. Lo hizo por consejo de Sara, su mujer, y la confirmación que Dios le da fue en Génesis 21:9-13. De Isaac nacería una descendencia amplia. De Isaac también nace Jacob
y las 12 tribus de Israel, recibiendo diferentes promesas que se podrían leer en Génesis 49. Sus hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, de las cuales nacería el Mesías de la tribu de Judá, pero también está Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José. José representado por los hijos Efraín y Manasés, y finalmente Benjamín. Estas generaciones se encuentran esparcidas por los exilios babilónico, persa, griego y romano, que ha sufrido el pueblo hebreo durante gran parte de su vida. Por lo tanto, los judíos pueden encontrarse en cualquier lugar debido a las múltiples persecuciones. Gran parte de esta población fue asimilada y no se conoce en dónde se encuentra. Un último dato en el ámbito espiritual es que Jerusalén es considerada sagrada, reflejando el conflicto religioso al albergar dentro de ella la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa de los musulmanes. En contraste, el monte del templo y el muro de las lamentaciones de los judíos. Observación política. Según el mapa político de los países árabes en relación con el Estado de Israel, hay 22 estados árabes en el mundo, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico, y hay un solo estado judío, del tamaño de Nueva Jersey. El conflicto hace parte de la historia reciente del siglo XX. Las relaciones antiguas de los dos pueblos no eran tan hostiles y se vivía en relativa paz. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos buscaban un lugar donde pudieran reposar de la persecución nazi, que asesinó a 6 millones de judíos durante el periodo del Holocausto. La ONU atendió esta necesidad y otorgó una porción de tierra para los judíos el 29 de noviembre de 1947, mediante la resolución 181 dividiendo a Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Las votaciones fueron así. La resolución 181 tuvo 33 votos a favor, 3 en contra, 10 abstenciones y una ausencia. Así, 33 votos a favor por parte de Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Ucrania, Sudáfrica, URSS, Uruguay y Venezuela. Y 13 en contra, que eran de Afganistán, Arabia Saudí, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Las 10 abstenciones fueron de Argentina, Chile, China, Colombia, nuestro país, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Una ausencia por parte de Siam, que es la actual Tailandia. El primer ministro israelí, David Ben-Gurión, proclamó oficialmente el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 en Tel Aviv. Así llegaría el primer conflicto árabe-israelí. Al día siguiente, el 15 de mayo, el Estado judío, a un solo día de haberse creado, fue invadido por 5 estados árabes: Líbano, Siria, Irak, Egipto y Transjordania, atacando a Israel con el fin de destruirlo. Israel sobrevivió y creó las fuerzas de defensa de Israel, considerado el mejor ejército a nivel mundial sin conocer a la fecha la derrota. La historia se repitió en 1967 a la cabeza del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, mediante un proyecto nacionalista árabe con el propósito de destruir Israel. El conflicto duró 6 días y desde allí tomó el nombre de la Guerra de los 6 días, una nueva derrota que sufrirían sus vecinos árabes, Egipto, Siria y Jordania, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Así fue como Israel tomó el control de las tierras de Sinaí, Gaza, Golán y Cisjordania.
Después de lo ocurrido, los países árabes se reunieron en Jartum, la capital de Sudán. Allí proclamaron que jamás negociarían ni reconocerían al Estado judío, firmando la resolución de Jartum el 1 de septiembre de 1967, que contenía 3 no. No a la paz con Israel, no al reconocimiento y no a las negociaciones. En 1978 Israel devolvió a Egipto toda la península de Sinaí, un área rica en petróleo que es más grande incluso que el propio Israel, por medio de un acuerdo de paz. Israel entregó el territorio conquistado a cambio de la paz con Egipto. Algo similar ocurrió en el año 2000, cuando prometió territorio a los palestinos y ellos no lo aceptaron, a pesar de quererles conceder más del 95% de Cisjordania y todo Gaza, oferta que fue rechazada. En la década de los 80 apareció Hamas, una organización que controla la Franja de Gaza, calificado como terrorista, y movimiento de resistencia islámica, que está comprometido con la destrucción de Israel, como manifiesta en su carta fundacional de 18 de agosto de 1988. También rechaza los acuerdos de paz y las soluciones pacíficas por considerarlas una pérdida de tiempo. Invitan a matar a los judíos. Toman fuerza al ser la oposición de los acuerdos de Oslo en 1993 firmados con la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, de Yasser Arafat con Israel. La OLP representaba a la mayoría de los palestinos. Sin embargo, Hamas respondió en 1996 con oleadas suicidas en Israel y por tal motivo muchos glorificaban a los terroristas y satanizaban a Israel, acentuando un mensaje en la no existencia de Israel. Hamas consolidó su lema: amamos tanto la muerte como los judíos aman la vida. Sus aliados son Irán, Qatar, Siria, Turquía y Egipto, y el grupo militante Hezbollah. Hamas fue tomando fuerza política, haciendo labores sociales con los palestinos, y en 2006 ganó las elecciones parlamentarias palestinas democráticamente, demostrando a Mahmoud Abbas, miembro del partido palestino Al-Fatah, y se desató un conflicto interno que terminó debilitando a los palestinos por la lucha entre Hamas y Al-Fatah, venciendo Hamas. Mahmoud Abbas disolvió el gobierno nacional, lo que desencadenó la división política y geográfica del territorio palestino, quedando la Franja de Gaza en manos de Hamas y Cisjordania en las manos de Al-Fatah. Hamas se ha dedicado a su industria guerrerista para eliminar a Israel, creando túneles subterráneos para atentados terroristas que desembocan en el territorio judío y lanzando misiles permanentemente, lo que Israel ha bloqueado por medio de la cúpula de hierro, que es la estrategia de defensa para derribar misiles. Los ciudadanos israelíes han construido refugios donde pueden soportar los ataques que emprendan sus vecinos, contando con 15 segundos apenas suena la alarma para protegerse antes de que un misil pueda caer sobre ellos, como se observa en los videos. El último ataque se inició el 10 de mayo. Durante 10 días Hamas lanzó, y precisamente este es el propósito de la columna, pensamos en escribirla en razón a lo que ocurrió en el mes de mayo de este año, porque durante 10 días Hamas lanzó alrededor de 4.000 cohetes en el territorio israelí. Los judíos conmemoraban el Día de Jerusalén, recordando la victoria de la Guerra de los 6 días en 1967, como fiesta tradicional. Para los palestinos, esto fue una provocación y se iniciaron manifestaciones alrededor de la mezquita de Al-Aqsa, y con diferentes sucesos que sumados produjeron una oleada de violencia. Históricamente, grupos antisemitas han atacado a Israel en fechas conmemorativas, con el propósito de tomar por sorpresa a los judíos. Un caso conocido es la guerra de Yom Kippur,
el 6 de octubre de 1973, cuando Egipto y Siria atacaron, aprovechando la festividad religiosa solemne que invitaba a Israel a pedir perdón y que se encuentra en la Torá, en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Israel siempre avisa antes de enviar cualquier ataque a los sitios que se encuentran poblados a fin de evitar víctimas civiles, con el propósito de defenderse y apuntar a objetivos militares. Es importante señalar que la perspectiva religiosa, en el versículo coránico, por ejemplo, en el capítulo 5, verso 21, menciona que los israelitas tienen derecho a una tierra santa. Así dice: cuando Moisés dijo a su pueblo, pueblo mío, recordad las bendiciones, pueblo mío, entrad en la tierra purificada para vosotros y no retrocedáis. En conclusión, este es un conflicto interminable que solo se resolverá al final de esta edad presente, según lo consignado en las profecías, con el retorno del Mesías nuevamente. Esta es la columna. Con ella pretendemos una reflexión a nivel histórico y religioso, que aunque de pronto algunos puedan tener una postura diferente, es necesario mirar los antecedentes religiosos y también algunas manifestaciones que se han hecho, porque evidentemente todo esto se está cumpliendo. Entonces, al final del tiempo, como finaliza la columna, en conclusión, este conflicto realmente se resolverá solamente cuando retorne nuevamente el Mesías. Espero que les haya gustado y que si es de su agrado la puedan compartir, y si desean me pueden dejar un mensaje o un comentario en la parte de abajo. Feliz tarde.